Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. ¿Cómo están? ¿Bendecidos o muy bendecidos? Muy bien. Usted y yo tenemos que ser un pueblo muy bendecido, porque el Dios que tenemos es el Dios más grande que usted pueda conocer. Así que cuando nosotros tenemos ese Dios, la magnitud del Dios en que nosotros contamos, y sobre todo no solamente es nuestro Dios, sino que la palabra de Dios sí que es nuestro Padre. Amén. Cuando nosotros lo reconocemos a Él como Padre, obviamente Él nos trata como sus hijos. Y la bendición de hijos, esa es la que viene sobre nosotros. Amén. Los que no son sus hijos, ellos reciben la misericordia de Dios, porque Dios es así. Dios dice la palabra de Dios que es amor y es misericordia, ¿verdad? ¿Sí? Pero nosotros como sus hijos, nosotros recibimos sus bendiciones, porque ¿cuántos de ustedes que son padres no les dan bendiciones a sus hijos o les dan a sus hijos? Bueno, esa es la diferencia cuando nosotros venimos y recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Amén. ¿Sí? Que Él se convierte en nuestro Padre, nosotros en sus hijos, y entonces todo lo que se refiere a Él, y escúcheme bien esto, y todo lo que se refiere a su reino, ¿para qué son? Así de sencillo, ¿verdad, doctor? ¿Ya ve? Entonces, y para ti también, claro, para cada uno. Diga, es para mí, es para mí, es para mí. Amén. Yo quisiera esta mañana que por favor me ayuden poniendo mucha atención a lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a tratar un tema muy importante que es tan necesario que la iglesia lo conozca y que lo sepa, porque precisamente nos estamos dando cuenta que Dios está trayendo tiempos en los que algo está haciendo en su iglesia. Esta mañana, a través de la clase, Dios confirmaba lo que Dios quiere tratar con nosotros esta mañana. Así que yo le voy a pedir que ponga toda su atención, que no se me distraiga. La palabra de Dios requiere y merece nuestra atención. La palabra de Dios eso lo requiere. Así que póngame atención. Déjeme decirle algo, le conviene que usted ponga atención a la palabra de Dios. Amén. La vez pasada que Dios me dio la oportunidad de compartir con ustedes, hablamos acerca de la mente, ¿se acuerdan? Cómo trabaja en la mente, qué hay en la mente, cómo funciona, qué es lo que hace, etcétera, etcétera. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llaman las fortalezas mentales. ¿Ok? Vamos a ver qué son esas fortalezas, cómo tenemos esas fortalezas en nuestra mente y cómo muchas de ellas, lamentablemente, nos impiden poder recibir todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. ¿Quieren aprender esta mañana? ¿Ok? Vamos a tomar como base un pasaje de la Biblia que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 10, del 3 al 6. ¿No estaba en la otra mesita, mijo? ¿No? Muchas gracias, hermano. Es que se me queda muy chaparrita, discúlpeme, ¿sí? ¿La tienen todos ahí? ¿Ok? Muy bien. Mire lo que dice aquí, porque es muy importante que nosotros, una de las cosas que siempre le digo, muchas gracias, le digo a los muchachos, es que toda enseñanza que cualquiera de nosotros que nos paremos aquí enfrente, tiene que tener un fundamento bíblico. ¿Sí me escuchó? O sea, yo no me puedo parar aquí y decir, hermanos, yo creo que la Biblia dice esto. O yo pienso que la Biblia quiere decir esto. Eso no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que ser fieles a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Amén? ¿Cuántos saben eso? ¿Amén? Ok. ¿Qué dice este pasaje? Dice, pues, aunque andamos, ¿en dónde? En la carne. Diga, aunque soy humano, dice Pablo, no militamos, ¿en dónde? Según mi humanidad. Amén. O sea, aunque soy humano, no milito.
Fíjese bien qué término utiliza, un término militar, de milicia. ¿Ok? Aunque soy humano, no milito según mi humanidad. ¿Por qué dice? Porque las armas, otra vez, las armas de nuestra ¿qué? Milicia, otra vez. ¿Sí? Dice, no son carnales o no son de mi propia naturaleza las armas que yo tengo, sino más bien son ¿qué? ¿Poderosas en quién? Diga, poderosas. No, pero dígalo con ganas. Poderosas en Dios. ¿Para qué razón? Para destrucción de qué? De fortalezas. ¿Sí se está dando cuenta por dónde va Pablo? ¿Sí? Muchos pensamos que fortalezas son esos fuertes que nosotros vemos en las películas de castillos y de ¿cómo se llama? Y de cercas muy altas, de muros muy altos. Pero aquí está hablando de otro tipo de fortalezas. Aunque está viendo esas, está hablando de unas fortalezas que están dentro de nosotros. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque dice, derribando todo ¿qué? Todo argumento. ¿Dónde usted tiene sus argumentos? En su mente. O sea, esas armas espirituales que Dios puso en nosotros tienen el poder de derribar todo argumento de nuestra mente. ¿Y toda qué? Toda altivez que se levanta contra qué? ¿Dónde está el conocimiento? En nuestra mente. Todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Y qué hace? Dice, lleva cautivo todo qué? Pensamiento a la obediencia a ¿quién? A Cristo. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, usted tiene que estar siempre alerta, al tanto de que cualquier fortaleza que en su mente se levante, Dios le ha dado armas espirituales poderosas para que usted las pueda derribar. Y que todo el conocimiento de Dios y la palabra de Dios pueda ser sembrada en su corazón. Ahora déjeme decirle algo. Para que un nuevo ciclo en nuestra vida comience, para que algo nuevo venga a nuestra vida, necesariamente tuvo antes que haber habido un cambio de mentalidad. Si su mente no cambia, si su mente no es transformada, no puede haber cambios en su vida. Porque todo cambio en su vida viene cuando usted cambia su manera de pensar. O cambia para bien o cambia para mal. Porque todo pensamiento tiene dos áreas. O tiene pensamientos positivos o nosotros más bien reaccionamos positivamente o reaccionamos negativamente. ¿Sí me estoy explicando? Pero en nuestro caso, como tenemos la mente de ¿quién dice la palabra de Dios? Diga, yo tengo la mente de Cristo. Eso dice la palabra. Y si dice la palabra, ¿es verdad o es mentira? Yo lo tengo que tomar para mí eso. ¿Sí? Aunque yo piense que no la tengo, la palabra de Dios dice que la tengo y yo la tengo. ¿Aló? ¿Me escuchó? ¿Sí? Entonces, para que ese nuevo ciclo de vida comience, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué a veces no cambian? Precisamente por esas fortalezas tan grandes que tenemos en nuestra mente. Y ¿sabe que lo peor que sucede es que ese ciclo viejo continúa y no cambia? Por eso vemos a tanta gente que por esas fortalezas que tiene en su mente no puede haber cambios ni transformaciones en su vida. Y los ciclos los vuelve a repetir y viene un ciclo a su vida y lo vuelve a repetir porque su mente sigue siendo la misma. Pero ¿cuántos se rehúsan esa mañana a eso? Voy a repreguntarlo otra vez. ¿Cuántos se rehúsan esta mañana a eso? Usted y yo tenemos que rehusarnos a todo aquello que nos detenga el conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios tiene para nosotros. Por eso Pablo con esa convicción dice, Dios me ha dado a mí armas espirituales poderosas para que todo aquello que se levante en mi mente pueda tener la facultad de poderla derribar y pueda entender esos misterios que esta mañana nos hablaba la maestra, esos misterios de Dios, mi mente y mi espíritu tenga la capacidad de poderlos recibir. ¿Amén? ¿Cuánto quieren eso esta mañana? Déjeme decirle algo. Hay algo que he estado viendo en estos últimos tiempos. Tal vez muchos me digan,
que no lo han experimentado, pero yo lo he estado viendo. Estamos viviendo en una era profética. O sea, Dios está trayendo tanta palabra y tanta revelación a la iglesia. Y está hablando tanta palabra profética que usted y yo estamos siendo sacudidos en muchas áreas de nuestras vidas. Nuestra fe está siendo sacudida, la iglesia está siendo sacudida, porque la iglesia estaba metida como en un conformismo por ahí, y todo padre, pero Dios está sacudiendo a la iglesia en este tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué cree que la está sacudiendo? ¿Para qué? Para que haya en nosotros un conocimiento mayor de Él y para llevarnos a un nivel mayor de gloria que Él quiere que experimentemos. ¿Amén? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, déjeme decirle algo, porque usted tiene que aprender esto. Vivir en lo sobrenatural para usted y para mí no es una opción, sino tiene que ser un estilo de vida y una necesidad para nosotros. Porque el Dios que usted y yo tenemos es sobrenatural. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces usted y yo, nuestra experiencia de una vida sobrenatural tiene que ser de todos los días. No solamente puede ser un evento allá de vez en cuando, ¡ay, Dios hizo esto! Sino que todos los días nosotros tenemos que experimentar esa vida sobrenatural. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por eso usted y yo en este tiempo tenemos que tener la convicción o la seguridad sobre qué base nosotros estamos determinando nuestras realidades. ¿Cuál es mi realidad? ¿Sobre qué base estoy fundamentando mi realidad? ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, una persona que está enferma, su enfermedad es su realidad. Esa es su realidad. Y en esas realidades hay unos hechos que para nosotros, esos hechos como los vivimos todo el día, para nosotros se convierten en una realidad. Y en esa realidad caminamos. Pero la palabra de Dios está llena de verdades. Y una verdad es más alta que cualquiera de tus hechos y de tus realidades. No sé si me expliqué. Pero las verdades que dicen aquí la palabra son por encima de tus hechos. Más bien las verdades que dice la palabra son por encima de tus hechos o de tus realidades. Amén. ¿Sí me está escuchando? Así que esos hechos, déjeme decirle algo, esos hechos para usted son temporales, pero la verdad es para siempre y es eterna. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que tal vez hemos oído a alguien que dice, es que esta persona estuvo, por ejemplo, en la cárcel tanto tiempo y allá con los años se descubrió que no era culpable? O sea, los hechos lo hacían culpable, pero con el tiempo salió una verdad que dijo que no era culpable. ¿Se da cuenta? A veces nosotros estamos tan encerrados y enclaustrados en nuestras fortalezas mentales que eso lo hacemos una realidad cuando hay verdades tremendas en la palabra de Dios que nosotros tenemos que vivir. ¿Aló? Los tengo muy serios esta mañana. Deme una sonrisa para saber que estamos entendiendo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que buscar esas realidades. Que nosotros sabemos sobre qué base nuestra vida está cimentada. Amén. Ahora, con este tipo de situaciones nos damos cuenta que hay una lucha, que hay una guerra, que hay una batalla. Y esa batalla y esa guerra es entre dos reinos. ¿Cuáles reinos son esos? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Es una batalla. Nosotros los que ahora conocemos a Dios, esa es la batalla. ¿Cada cuándo cree usted que la tenemos? Todos los días estamos en esa lucha diaria. Amén. Todos los días. Pero ¿sabe dónde está esa lucha y esa batalla, esa guerra? ¿En dónde está? Claro, aquí en su cabecita. Ahí está todos los días. Amén. Por eso se necesita de una voluntad fuerte, de una mentalidad establecida, donde Dios, la mente de Cristo esté establecida, ¿sí? Para que nosotros podamos salir avantes. Porque le digo una verdad esta mañana, Dios aún no le ha prohibido al diablo que nos haga guerra.
No se lo ha prohibido todavía. Así que esa lucha usted y yo la tenemos todavía. Y yo le pregunto si usted y yo no tenemos que fortalecernos para poder ganar esas batallas. Amén, ¿verdad? Así que vamos a aprender esta mañana esto. Ese conflicto, como le digo, es de todos los días. Todos los creyentes tenemos esa lucha diaria, pero ¿cómo lidiamos con ella? ¿Qué dice la palabra de Dios de cómo lidiamos con ella? ¿Qué dice el versículo del que leímos ahorita, donde dice que nuestras armas no son qué? Nuestras armas no son qué? No son carnales, sino son qué? ¿En quién? En Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de esas fortalezas. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, hay dos tipos de fortalezas. Amén. Fortalezas carnales, ¿sí? Pero también nosotros, Dios nos ha dado espirituales para crear fortalezas espirituales. Amén. ¿Cuál es, por ejemplo, una arma carnal mía? Pues resulta que Chuy Muro vino esta mañana y me dijo y me ofendió y me dijo hasta de, como dicen, hasta de lo que me voy a morir, ¿verdad? ¿Y mi alma carnal cuál sería? Deja que te vea solo. Vas a ver cómo te va a ir. Esa es mi arma carnal, ¿sí o no? Mi fortaleza carnal. Pero ¿cuál sería mi fortaleza espiritual? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la verdad de la palabra de Dios? Que lo tengo que perdonar. Eso es lo que dice la palabra de Dios, es una verdad. Y aparte de perdonarlo, tengo que amarlo. Y bendecirlo todavía. ¿Se dan cuenta? Pero nuestra carnita cuando somos ofendidos, y acá las tripas se nos revuelven. Nos empezamos a poner verdes, blancos, amarillos, morados. Y algunos nos dicen, nomás porque la palabra de Dios dice que te perdono, pero si no. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, eso es lo que nosotros nos encontramos todos los días. O respondemos a la agresión o respondemos de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos muchas alternativas, ¿verdad? Es más, nosotros tenemos una alternativa. Porque si yo digo que soy hijo de Dios, yo solamente tengo una alternativa de cómo conducirme. ¿Aló? Es que usted no sabe el marido que yo tengo, hermano. O usted no sabe mi jefe cómo es. Pues como sea. La Biblia dice que usted lo tiene que perdonar. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que responder siempre con las armas espirituales. Amén. ¿Qué armas espirituales tiene usted? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuáles son las armas espirituales que usted tiene? ¿Con cuáles armas espirituales cuenta? Con muchas armas espirituales. La palabra de Dios es una de ellas. La oración, el ayuno, la sangre de Jesús, la unción del Espíritu en nuestra vida. Esas son armas espirituales que Dios nos puso. Y dice que esas armas espirituales, ¿cómo son? Dice Pablo. Poderosas, diga poderosas. Porque usted dice poderosas. ¿Sabe lo que la palabra, la raíz de esta palabra poderosa, ¿sabe qué es? Es la palabra dunamis, que viene de dinamita. Así que usted se imagina el poder que tenemos nosotros con estas armas. Así que usted tiene que usarlas. Para eso Dios se las dio. Amén. Ahora, vamos a ver qué son esas, ¿qué le dije? Esas fortalezas espirituales o esas fortalezas en nuestra mente que se levantan. Amén. ¿Quiere usted saber qué son? Ok. Una fortaleza en nuestra mente es un lugar en donde algo o alguien opera. En inglés sería un headquarter, o un centro de control, o un centro de operación. O sea, el diablo está esperando tener un lugar donde lo puede estar operando a usted para que haga lo que él quiere. ¿Y sabe dónde lo usa muchas veces, o la mayoría de las veces?
Aquí. Amén. Así que él siempre anda buscando cómo operarlo, cómo moverlo, hacia dónde llevarlo. Y a través de esas fortalezas mentales es como él se hace de su voluntad. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Le manda un pensamiento, usted se empieza a poner triste, o se enoja, o se entristece, o en fin, hasta que llega muchas veces a la depresión, a la amargura, etcétera, 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 solamente con un pensamiento. Es que ya no me quiere, es que mi esposo no me ama, o mi esposa no me ama. Es que mis hijos. Y el diablo le mete ese pensamiento y usted lo agarra y sabe qué empieza a hacer. Me imagino ¿cuántos vieron al diablito que estaba así? ¡Pum! Así nos hace. Nos reíamos mucho cuando lo veíamos, ¿verdad? Pero así hace con nosotros cuando lo dejamos. ¿Y de quién depende dejarlo? ¿A usted o a Dios? ¿De usted y de mí? Amén. Así que esas fortalezas el diablo las crea ahí en nuestra mente. Nos enferma, nos deprime, ¿sí? Pero otra verdad que quiero que sepa esta mañana. Repita conmigo, el diablo no va a donde no lo invitan. Él va a donde lo invitan. Así que si usted lo invita a su cabecita, pues ahí está él. Amén. ¿Sí? Entonces esas fortalezas se van creando en nuestra mente. Y tarde o temprano se convierten en algo que nosotros no podemos destruir, sino hasta que nosotros entendemos la palabra de Dios, que dice que Él nos ha dado esas armas poderosas espirituales para que podamos destruirlas. Amén. ¿Qué más es una fortaleza? Porque ¿cómo se establecieron esas fortalezas en nuestra vida? ¿Cómo se establecieron? ¿Cómo se formaron? Se fueron creando, no fueron de la noche a la mañana, sino se fueron creando ahí en nuestra mente. Por experiencias que vivimos, por cuestiones de nuestro pasado, ahí se fueron construyendo esas fortalezas. Una fortaleza también es como un castillo muy fortificado. Esos castillos en donde se resguardan para que el enemigo no ataque, pues es como un castillo que se va haciendo una fortaleza. ¿Por qué? Porque ahí se establecieron los pensamientos que el diablo nos mandó, que nosotros jugamos con ellos, los recibimos, los regamos, les pusimos abono y ahora son una fortaleza en nuestra mente. Imagínese un niño que desde los 2, 3 años le digan que es un inútil y que no sirve para nada. Imagínese una criatura que desde pequeño se le está diciendo eres un tonto. ¿Cuándo vas a aprender? Siempre es lo mismo contigo. Imagínese un pequeño de esa edad que se le va creando esa fortaleza porque o sus padres o sus amigos están ahí sas y sas con lo mismo. Cuando tenga 5 años, imagínese cómo está esa fortaleza. Cuando tiene 10 años, esa fortaleza ya se duplicó. Cuando tiene 15, por eso hay gente que la vemos tan grande, tan crecidita, que no le entran porque esas fortalezas invadieron su mente y no puede penetrar absolutamente nada. Amén. ¿Sí? Ya les dije, les platiqué mi experiencia cuando iba a cumplir 50 años, el año pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríen, hermanos? ¿A poco me veo mayor? Cuando iba a cumplir 50 años, el diablo me dijo, ya estás viejo. Así me lo metió, ya estás viejo. Ya, ¿qué vas a hacer tú por el Señor, hombre? Si mira ya cómo está, ya todo te rechina y todo te... Necesitas de echarle aceite a las bisagras y todo. Y eso me lo metió ahí. Y se empezó a crear una fortaleza en mi vida tan tremenda, hasta que un día con una unción profética, una unción apostólica, vino y me sacó eso de la mente. Porque ¿sabe lo que me dijeron? Ya se lo he dicho, ¿verdad? La primera vez que yo veía a ese hombre me dijo, los mejores años de tu vida
están delante de ti. Y yo dije, ¿what? Si acá yo traigo mi vejez aquí en mi mente, si ya me duele todo, se me descuajringo el cuajo cada rato. Y este hombre me dice que los mejores años de mi vida están por delante. ¿Cómo? Pero cuando una palabra profética te es soltada con esa unción espiritual, algo hace dentro de ti. Y entonces mientras yo estaba, porque ya sabe cómo corren los pensamientos en nuestra mente, en eso dijo, yo lo agarro, le dije. Yo lo agarro aquí. Y empezó a haber un cambio en mi vida que yo, caray, me quedé asustado. Porque me di cuenta que cuando la palabra de Dios se hace vida en tu vida, no solamente se guarda en el corazón, sino se expresa a través de tu vida. Dice mi vieja, ya no sé cómo le hago con ya tienen que pararlo, párenmelo ya, dice. Cuando yo dije, ya no sé, ¿qué voy a hacer? Acabo de cumplir 62 años en junio y estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. No la puedo cambiar cuando tenía 25, ni 26, ni 30. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo a ti, en tu mente, cuando te la cambia, cuando te la transforma, cuando Dios empieza a trabajar ahí en tu mente, tú dices, échenme al que sea, que acabo que. Aleluya. Amén. Entonces, los pensamientos se establecen en nuestra mente y van formando esos castillos y esas fortalezas. Y sabe, se requiere de mucho esfuerzo, de mucha tenacidad, de mucha valentía para poderlas derrumbar. ¿Cuántos valientes hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos desean derrubar esas fortalezas? ¿Cuántos saben que Dios les dio armas espirituales poderosas para derribarlas? Amén. Así que, entonces, una fortaleza, dijimos, es un centro de ¿qué? Un centro de control o un headquarter en el inglés. Dijimos que era como un castillo que se va construyendo con esas fortalezas. Y otra es un fuerte, ¿verdad? Un fuerte o una fortaleza que nosotros conocemos como una fortaleza donde se resguardan ahí los soldados. Pero ¿sabe qué es esa fortaleza? Es todas las mentiras del diablo que están escondidas en nuestro razonamiento humano. En ese razonamiento humano, Satanás mete sus mentiras y nosotros se las recibimos. Amén. Pero aquí hay dos aspectos, porque desde el punto de vista de Dios, para Él es donde nosotros nos revitalizamos. Por eso dice la palabra de Dios que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza. De ahí donde nosotros agarramos seguridad, donde nos volvemos a inyectar, donde volvemos a tomar la energía para poder continuar. Pero cuando es esas mentiras del diablo que se envuelven en nuestra mente, entonces es cuando nosotros estamos a merced del enemigo. Porque ¿cuántos alguna vez no hemos dicho, no, es que yo no soy bueno para las matemáticas? O no, a mí el inglés no se me da, ¿verdad, cuñado? Pero ¿qué pasó, cuñado? Que dijo, basta, ¿verdad? Aleluya. Hay muchas cosas que nosotros no, es que yo el dibujo, no, yo nunca he sido buen dibujante. Usted sabe que tiene todos los dones y los talentos que Dios le puso a usted. ¿Aló? Cuando mi cuñado nos platicaba, perdón, Pastor Paco, cuando el Pastor Paco nos decía, yo tenía mentalidad de decir, no, es que el inglés no se hizo para mí, yo no. Dice, hasta que un día tuve que decir hasta aquí. Y ahora está estudiando inglés, ¿verdad, doctor? ¿Sí? Ahora está estudiando. ¿Por qué? Porque sabe que puede. Y le dije, ¿sabe que Dios nos dio la capacidad de hablar todos los idiomas? ¿Sí sabe o no sabe? Así que sáquese de su mente que usted no sabe, puede hablar inglés o alemán o francés o italiano o chino o lo que sea. Usted lo puede hablar porque Dios le da esa capacidad. ¿Amén? ¿Sí? Así es, solo esfuérzate como le dijo Josué, ¿verdad? Entonces, no soy bueno para las matemáticas. Ya estoy viejo. Ya a mi edad ya se me olvidan las cosas. No tengo cabeza de teflón, todavía dicen algunos. Nada se me pega. Hace unos días íbamos mi esposa y yo al cine.
Y me dijo, oye, ¿cuánto cumpleaños mi nieto este? Le dije, tal fecha. Y tal fecha. Y esta tal fecha. Y luego me dijo, es que yo me acuerdo de los meses, dice mi esposa, pero luego los días no me acuerdo bien. Dice, hay que apuntarlos. Le digo, sí, tienes razón, hay que apuntarlos porque luego el día de mañana iba a decir, se nos van a olvidar. Dije, el día de mañana nos vamos a acordar más que el día de hoy. Así está el día del Señor, oye, porque si no renovamos nuestra mente, caímos en esas mentiras que el diablo nos pone y caímos en su garlito. Amén. Sí, diga yo sí, voy a tener una mente fresca. Voy a tener una mente de Cristo. Dios siempre me recordará las cosas. Nunca se me olvidó, pero dígalo, hombre. Nunca se me va a olvidar nada. Todo lo voy a tener presente. Fechas, acontecimientos, celebraciones, los voy a tener presentes en mi mente. Aleluya. Pero el diablo nos mete, no, ya estás viejo, hombre, ya no te acuerdas de nada, si ya no sirves para nada, mira, todo te rume, todo te tiene, todo. Tú dile al diablo, mentiroso, estás más viejo tú. Eso se me salió ahorita, hermanos, perdón. Así que, dentro de esos razonamientos, ¿qué es lo que sucede? Él te los da para que tú puedas parar de lo que estás haciendo. Él te da argumentos en tu mente para que lo que tienes que hacer no lo hagas. Pero cuando Dios tiene un llamado para ti, cuando Dios tiene un propósito para ti, que Dios lo tiene, ¿tú crees que no va a hacer todo lo posible para que tú lo cumplas? Así que tú tienes que estar siempre despierto, de que tu mente siempre esté pensando lo que Dios desea para ti. Porque déjame decirte algo, Dios no se mueve por tu necesidad. Dios se mueve por el propósito que tiene para tu vida. Por eso se mueve Dios. Tú puedes chillar y patalear y llorarle y esto, pero si no está dentro de tu propósito, Dios no te lo va a ver y Dios no se moverá ni un ápice para dártelo. Pero cuando eso que tú estás ahí, Dios está en el propósito de Dios, no habrá cosa que Dios no detenga para que se pueda cumplir en tu vida. Así que tú no tienes que empezar a sacudirte tu mente y decir, yo tengo una mente renovada, Dios renueva mi mente todos los días, si se me olvida voy a seguir pensando hasta que Dios me lo dé. Porque ¿cuántas veces no a alguien le ha sucedido que dice, caray, ¿qué iba a hacer? ¿A quién le ha sucedido? Levante su mano. Pensé que nada más me sucedía a mí. Ya me tranquilicé. O como aquellas viejitas, ¿verdad, güey? Que uno estaba en la cocina y dijo, ¿a qué vine? Y le habló a su hermana, oye, estoy en la cocina, pero ya no sé a qué vine. Y la otra iba en medio de la escalera subiendo. Ay, esta mujer. ¿Iba a subir o iba a bajar? Y luego la otra que estaba dice, ay, estas muchachas están, ay, por demás con ellas. ¿Quién? Dice, diga, eso no me va a pasar a mí nunca. Nunca me va a pasar a mí. Nunca, absolutamente. Diga, nunca me va a pasar. Dígalo con fe. Decláralo con fe. Amén. Dios nos ha llamado, hijos, hijas de mi corazón. Dios nos ha llamado para ser hombres y mujeres de éxito en esta vida. A eso Dios nos ha llamado. A formar parte de su pueblo, de sus hijos. Amén. Sí. Versículo 5 que dice, ¿derribando qué? Derribando argumentos. ¿Qué hacen? Que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es el argumento que el diablo pone en tu cabeza? El diablo pone en tu cabeza argumentos para no servir a Dios. Pone argumentos para no hacer lo que tienes que hacer. Pone argumentos para que no ofrendes. Pone argumentos para que no sirvas. Siempre te está poniendo ahí un argumento en tu cabeza para que tú no hagas lo que Dios te está mandando hacer. Amén. ¿Sí? Entonces esas fortalezas, esas mentiras del diablo entrelazadas entre nuestro razonamiento nos dan los argumentos para decir, no, es que no puedo. No, esto es imposible. No,
yo ya a mi edad, no, yo ya no. Esos son los argumentos que el diablo pone en nuestro razonamiento. Y lo triste es que muchos de nosotros estamos metidos ahí en esos razonamientos. Necesitamos una unción poderosa del Espíritu para que pueda sacar de nosotros eso. Que lo pueda sacar. Toda persona que no quiere hacer su responsabilidad, el diablo le pone un argumento. Así que usted tiene que empezar a decir, yo no recibo esa mentira. Yo no estoy de acuerdo con esa mentira que el diablo ha puesto en mi mente. Amén. ¿Sí? Algunos les dice el diablo, es que tu papá fue diabético, tú vas a ser diabético y tus hijos van a ser diabéticos. Y entonces la agarramos porque hay alguien quien dio un dictamen. Pero acuérdese que dentro de esos hechos tienen una caducidad, pero las verdades siempre son eternas. ¿Aló? ¿Me escuchó? Así usted tiene que decir, yo me rehúso, yo no apruebo esa palabra. Puede que tenga eso y pueda, porque lo triste es que ya la gente no solamente padece de esa enfermedad, sino que ya es esa enfermedad. Es que soy diabético, es que soy cardíaco, es que soy homosexual, es que soy lesbiana. Ya su pensamiento no solamente es, sino que ya se hizo uno con la persona. Imagínese nada más, con un pensamiento. Amén. Pero la palabra de Dios dice que usted y yo tenemos armas espirituales poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir toda fortaleza. Y dice, llevas cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Jesucristo. Y aunque para ti esos hechos sean una realidad, hay una verdad que está por encima de ella. Amén. ¿Me estás escuchando? Y esa verdad es la que tú y yo tenemos que estar viviendo, que tenemos que estar peleando todos los días. Usted tiene que estar reprendiendo todos los días todos los pensamientos que el diablo pone en su mente. Pensamientos de miedo, de temor, de angustia. Ay, pobre de mí. Ay, mira lo que me está pasando. Ay, nunca había estado en esta situación. Ay, ¿qué va a pasar el día de mañana? Sí. Y luego todavía decimos, a lo mejor es esta enfermedad. ¿Cómo que a lo mejor? ¿Será lo peor de esa enfermedad? Dios a usted le llamó, nos llamó a usted y a mí para que nosotros vivamos en la realidad de su palabra. Amén. ¿Sí? Amén. Y eso lo tenemos que vivir todos los días. No es una opción para nosotros. Nosotros tenemos que vivirla así. Amén. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado hablando con usted mismo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué habla? Pregúntome yo. ¿Por qué hablamos con nosotros mismos? A veces voy manejando y de repente oigo, ¿qué tiene? Ay, es que traigo tantas cosas aquí en mi cabeza. Y entonces inconscientemente ahí vamos. ¿Sabe cuántos pensamientos pasan por nuestra cabeza todos los días? Incontables. Todos los días pasan por ahí pensamientos y pensamientos y pensamientos. Y cuando empezamos a vivir situaciones difíciles y empezamos a ver esto y el mundo se nos viene encima y todo parece oscuro, andamos con la cabeza toda embolada, toda ¿Y sabe cómo está el diablo? Y el que está enseguida, dale así un codacito. Y le despierta, muchacho. Despierta. El diablo está esperando que te pongas de acuerdo. Está esperando que le des aprobación a esa mente. Pero dile, mira, aquí va tu aprobación en el nombre de Jesucristo, te reprendo. Toda palabra de ignorancia, toda palabra negativa te la reprendo en el nombre de Jesús. Porque la clase de Dios que yo tengo, porque mi Dios a quien yo sirvo, porque el Dios que me ha rescatado, ese me ha dado una vida nueva y una vida abundante. Aleluya. Así que si tú rompes ese ciclo de pensamientos, es cuando tú no le estás dando lugar al diablo. Porque cuando él viene y se establece y empieza a operar en tu mente, entonces es ahí donde usted
empieza a tener problemas. Amén. Pero ¿sabe lo triste de esto? Cuando eso pasa, también es como cuando nosotros tenemos imágenes de nuestros santitos todavía en nuestra casa. Cuando todavía traemos la patita de conejo en nuestra bolsa. Cuando todavía hay ahí guardadas en algún rincón todavía cartitas de aquella mujer cuando andaba echándome mis canitas al aire. Aún todavía hay películas o revistas pornográficas en mi casa. Ahí tú le estás dando derecho al diablo para que se siga atormentando, para que siga estando él apoderándose de tu mente y de tu vida. El diablo necesita un territorio, necesita una casa, necesita un lugar donde pueda operar. ¿Y cuántos están en esta mañana que le van a permitir a él que lo haga? ¿Cuántos se lo quieren permitir? Pues necesita cambiar su mentalidad. Porque todo pensamiento que el enemigo manda a tu mente, ¿sabes lo que pasa? Empiezas a tener compañerismo con ese pensamiento. Y fíjate cómo es el curso de esto. Porque viene un pensamiento y tú lo recibes, lo siembras en tu mente y lo dejas ahí, empiezas a pensar en él. Ese pensamiento se baja a tu corazón, donde están tus sentimientos y tus emociones, se empiezan a apoderar de él y luego empiezas a hablar de esa situación y cuando tú lo hablas es porque tú ya vas encaminado hacia ese lugar. Es triste eso, ¿verdad? Pero así sucede con nuestro pensamiento. Por eso nuestros pensamientos tienen que estar enfocados en todo lo que Dios dice. Amén. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? En todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en esto, ¿qué? En esto piensen, en esto piensen. Pero pensamos más en nuestros problemas, en nuestras situaciones que vivimos, que pensar en lo de arriba, que pensar en lo que Dios tiene para nosotros. Es que esto lo estoy viviendo, pero a Dios no lo veo. ¿Dónde está Dios? Dentro de tu corazón. Ahí está, en tu vida, en tu espíritu, ahí está. Amén. Esta mañana nos decía la maestra, dice, estuve un año sin sentir la presencia de Dios, hasta que Dios me hizo que aprendiera que no es por mi sentimiento, sino por mi fe, mi convicción de saber que ahí está. Porque fe no es lo que crees, fe es caminar en lo que tú crees. ¿Me escuchaste? O más bien, fe no es creer, sino caminar en lo que tú crees. Esa es la fe. Y cuando tú caminas en lo que tú crees, cuando la palabra de Dios está cimentada en tu corazón, cuando la palabra de Dios la recibiste y la haces tuya, entonces tú caminas en fe por encima de ella. Y es tu realidad, es tu vida. Tú no ves otra realidad más que la palabra de Dios en tu vida. Y aunque el mundo esté convulsionado, aunque el mundo esté patas para arriba, aunque la familia, etcétera, etcétera, tú tienes que seguir teniendo la convicción que lo que la palabra de Dios establece, eso es para ti. Amén. Amén. Así que, mi amado hermano, fortalezas en nuestra mente. ¿Qué más es una fortaleza? La fortaleza es un lugar de confort. ¿Cómo es eso? Es cuando una persona ya se conformó en su manera de pensar y llegó un momento en que se acomoda, se forma de tal manera que ya su manera de pensar es esa. Ya no solo es una persona, como les dije hace un rato, sino que ya ese pensamiento se convirtió en él. Amén. Sí. Hay personas que tienen pensamientos de vejez, hay personas que tienen pensamientos de miseria, hay personas que tienen pensamientos de pobreza, hay personas que tienen pensamientos de enfermedad. Esos pensamientos, según la palabra de Dios, dice que usted y yo, Dios nos ha dado armas poderosas para poder destruirlas. Amén. ¿Me está escuchando? Espero que le esté sirviendo algo esta mañana esto. ¿Qué más es una fortaleza? Una fortaleza es una mentalidad que se estructura en tu mente, que se pone rígida, pero a la vez es negativa
¿Y qué es lo que hace? Nos limita, fíjese bien, nos limita a poder sentir, a poder oír y a poder palpar el mundo espiritual, porque esa fortaleza está ahí. Por eso la gente, cuando tú le dices, es que Dios me dijo que hiciera esto, ¿Dios te dijo? ¿Y cómo Dios te dijo? Pero ellos saben una cosa, no se han dado cuenta que a ellas el diablo les habla y sí le hacen caso. ¿Aló? O sea, el diablo te pone pensamientos de inutilidad, de pobreza, de enfermedad, de ruina, de escasez, y tú los aceptaste. Pero cuando te habla Dios, ni siquiera, ¿por qué? Porque ya te conformaste con esos pensamientos. Por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice, no se conformen. ¿A qué? A la manera de pensar, a la corriente que hay en este tiempo, en este siglo. Sino que, renovaos. ¿Qué? Vuestro entendimiento. Para que haya una transformación en su vida. Amén. ¿Sí? Así que nosotros, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque viene esto, pero ¿cómo le hacemos? Nosotros tenemos que argumentar. Porque el diablo viene y nos lanza un pensamiento y nosotros no le argumentamos absolutamente nada. Se lo dejamos que nos invada nuestra mente en lugar de argumentar algo. ¿Qué es argumentar? Si el diablo me dice algo, yo le argumento algo y se lo digo, ¿verdad? ¿Qué le dijo? No lo hizo eso el diablo con el mismo Jesucristo. Con que tienes mucha hambrita. Pues dile estas piedras. Sí, mijo. Nomás que la palabra de Dios dice que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero se lo dijo, no se quedó el Señor así. Usted dígaselo, hable, dele argumentos, pero le mando un argumento y usted no se defiende. Pues por eso el diablo hace lo que hace con nuestra mente. ¿Aló? ¿Cuántos están aprendiendo algo? Así es que argumente, háblelo, declárelo. Porque la palabra de Dios en Romanos 8:6, mire lo que dice. Porque el ocuparse ¿de qué? ¿Qué sucede? ¿Aló? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? ¿Y qué más dice? Pero el ocuparse del espíritu, ¿qué es? Es vida y es paz. ¿De qué se quiere ocupar usted? No me lo conteste, como me dijeron esta mañana, no me lo conteste. Aquí tiene dos alternativas usted, es lo que le digo, pero para nosotros tiene que ser una nada más. ¿De qué nos tenemos que ocupar? ¿De qué? Ok, pues entonces fije su mente en las cosas espirituales, busquen las cosas de arriba. Amén. Donde está sentado, dice, a la diestra de Dios. ¿Cuáles son esas cosas de arriba? ¿Cuáles son para nosotros? ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuáles pueden ser? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sabe que nosotros tenemos tantas fortalezas que vienen de tantas partes? Se las voy a decir así rapidito nada más. Otro día nos ampliamos. Nosotros tenemos fortalezas culturales. Amén. Fortalezas de tradiciones en nuestra vida. De educaciones nacionales. Nosotros, ¿cuántos sabemos que últimamente están levantando leyes en contra de Dios? De los principios divinos. ¿Cuántos sabemos? Esas son leyes nacionales que se arraigan en la vida de las personas, como el aborto, como el matrimonio entre sexos iguales. Eso es contrario a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las fortalezas culturales? O las fortalezas esas nacionales. La cultura nos dice que cada 12 de diciembre alguien tenemos que celebrar. Y todo México adora a él. ¿A quién? ¿A quién el 12 de diciembre? ¿A quién se le?
A la Virgen de Guadalupe. Esa es una fortaleza nacional, cultural, de nuestra cultura. Desde que nacimos así nos enseñaron. ¿Sí o no es cierto? ¿Ok? De nuestra educación. ¿Sí? Amén. Entonces, todas las cosas que nosotros aprendemos acá, allá afuera, vienen a nuestra mente. Pero si nosotros no sabemos la palabra de Dios, es fácil que nos puedan controlar a nosotros. Amén. Fortalezas de hombres, fortalezas de miedo, de temor, fortalezas familiares. Por eso cuando nos dicen de tal palo, tal astilla. O hijo de tigre, pintito. ¿Por qué? ¿Cuándo dicen eso? ¿Porque qué? Porque hacemos igual que nuestros papás, reaccionamos igual que pensamos igual que nuestros padres. ¿Se da cuenta? Son fortalezas familiares. Amén. Pero ¿cuántos quieren seguir ahí? Así es. ¿Cuántos quieren seguir ahí? Amén. Es que como tu papá era así, tú también. O tu mamá actuaba así, tú también. Mira, hombre. ¿No dice la palabra de Dios que nosotros hemos nacido de nuevo? ¿Dice o no eso la palabra de Dios? ¿Y sabes lo que significa nacer de nuevo según la raíz de esa palabra, nacer de nuevo? Los muchachos ya saben porque ya se los he repetido muchas veces. El nacer de nuevo, esa palabra viene de nacer de los genes de. O sea, los genes que pasan por nuestra vida, por nuestro cuerpo, ya no son nuestros genes es que soy Cedillo. Ahora mis genes, ¿son qué? Son los de Dios. Los genes que yo tengo son los de Dios. Porque ahora yo he nacido de nuevo y mis genes han cambiado y ahora yo vengo de Dios. ¿Aló? ¿Se da cuenta la dimensión de esto? Amén. ¿Sí? Es que no es nada más nacer de nuevo, sino entender por qué tenemos que nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios que Él nos trasladó del reino de las tinieblas y nos puso ¿en dónde? Entonces usted y yo tenemos que hacer eso. Tenemos que comportarnos así. Amén. ¿Sí o no? Todas esas estructuras mentales tenemos que sacarlas de nuestra mente. Había un matrimonio que el hombre todos los días iba al lago para pescar porque necesitaba llevar a su casa a comer. Y le llevaba a la esposa pescados, a veces grandes, pequeños y todo. Y la señora empezaba y ahí los preparaba y todo. Pero ¿sabe qué pasó? Un día se dio cuenta que todos los pescados grandotes los echaba a un lado y los aventaba y agarraba a los chiquitos y los empezaba a hacer. Y dijo, oye, pues este pescadote que te traje es para que, ¿por qué lo avientas? Ay, viejo, es que mira la ollita que tengo que no me cabe esta. Y así estamos nosotros con una mentalidad así. Que la palabra de Dios no entra por nada del mundo. Porque tenemos una mentalidadcita así. ¿Sabe lo que dijeron los espías cuando fueron a la tierra prometida? Es que, y dice, y nosotros les parecíamos como langosta. O sea, si usted ha visto una langosta, los chapulines, usted imagínese la mente del chapulín. Ponga su mano aquí, póngala así como le digo, y hágale así. Otra vez, hasta que se lo aprenda. Como en la escuela. Dígale al que enseguida que le sigue estirando para allá. Así se hace nuestra mente. Así tiene la capacidad de hacerse. Pero ¿sabe cómo se puede expandir? Cuando la palabra de Dios es una realidad de nuestra vida. Así que es tiempo de que te levantes. Deja de hacer lo que tu mamá hacía y empieza a hacer lo que la palabra de Dios dice. Amén. Dios esta mañana te va a dar una freidorototota para que puedas freír los pescadotes más grandes. Amén. Sí. Así que empieza a cambiar tu mentalidad.
Y mi negocio va a ser próspero. El ministerio al que Dios me llamó va a avanzar, nunca se va a detener. A la profesión a la que yo sirvo voy a ser el mejor y voy a ser el que más haga por los demás. Amén. Mi vida espiritual cada día va a ir creciendo. El diablo nunca me va a parar. El diablo no me va a parar. Amén. Pero tienes que levantarte y hacerlo. Amén. No te esperes a los domingos. Todos los días tienes que levantarte con esta mentalidad. Ve a otro nivel a donde Dios te quiere llevar. Deja esa mentalidad que ha estado deteniéndote y que no te ha dejado avanzar. Es tiempo de que avances. Es tiempo de que la iglesia camine. Es tiempo de que la iglesia se levante. Es tiempo de que la iglesia comprenda. Es tiempo de que la iglesia sepa que tiempos mejores los trae Dios para ti. Amén. Así que esta mañana lo que quiero hacer es desafiar tu mente. Desafiar tu vida. Es más, Dios te desafía esta mañana. Para que empieces a hacer la voluntad de Él. Que tu mente sea expandida. Que dejes todos esos pensamientos que el diablo ha puesto en tu corazón y que empieces un nuevo ciclo, a vivir un nuevo ciclo en tu vida, porque Dios tiene tantos ciclos para ti y de unas dimensiones tan tremendas que ni siquiera tu mente los puede comprender. Pero tienes que cambiar, tienes que levantarte, tienes que hacer algo. Algo tenemos que hacer esta mañana. Algo Dios tiene que hacer con nosotros. Extiéndete. Extiende tus estacas, como dice la palabra de Dios. Ve más a tu izquierda o ve más hacia tu derecha, pero extiéndete. Deja de quedarte ahí donde estás. Ponte de pie esta mañana. Y dile a Dios con todo tu corazón, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Tú no eres un hombre ni una mujer de segunda clase. Dios te hizo con dones poderosos dentro de ti. Así que, mi amado hermano, tú estás aquí en esta tierra para hacer historia, no para pasar desapercibido. Un hijo de Dios nunca puede pasar desapercibido en esta tierra. Tú tienes que dejar un legado por donde tú vas. Algo tiene que suceder por donde tú caminas. Algo tiene que suceder. Dios tiene que hacer algo contigo. Tú eres parte fundamental, escúchame, de todos aquellos que dependen de ti. Tú eres una parte fundamental para que ellos puedan seguir adelante. Muchos están detenidos porque tú estás detenido. Muchos no han ido más allá porque tú les has estorbado. Así es que es tiempo de que te arrepientas esta mañana y pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque he permitido que los pensamientos diabólicos me obstruyan mi mente y no he creído en tu palabra. Pero esta mañana, Señor, me aferro a tu palabra, a lo que tú dices, a las verdades de tu palabra que son mi realidad de aquí en adelante. Nunca más le voy a creer al diablo. Nunca más le voy a creer al demonio cada palabra que siembra en mi mente, sino que de ahora en adelante creeré en lo que tú dices. Creeré, Señor, en lo que tú me has prometido. Creeré, Señor, en lo que tú has advertido para mí. Lo que tu palabra profética ha sido extendida sobre mí. Levanta tus manos y adóralo. Y dile, Señor, aquí estoy. No te me quedes viendo. Haz algo. Haz algo. Actívate en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.